Un joven huérfano fue rechazado cruelmente por la familia que debía darle amor, hasta que el destino lo llevó a un lugar inesperado donde descubriría lo que realmente significa pertenecer. Antes de compartir este relato de soledad y esperanza, cuéntanos desde dónde nos estás viendo y suscríbete para más historias. La historia comienza en una fría mañana de invierno, en una casa lujosa pero carente de calor humano. Entre paredes impecables y alfombras caras, un joven llamado Mateo, de apenas 12 años, esperaba en silencio. Había sido adoptado hacía pocos meses, pero en vez de recibir cariño, se había encontrado con un ambiente lleno de indiferencia y rechazo. Su nueva madre adoptiva, Claudia, lo miraba con desdén, como si fuera un objeto incómodo que alguien había dejado en su casa. «No toques nada, ¿me oíste? No eres mi hijo. Solo estás aquí porque tu padre insiste en ayudar a los huérfanos», le dijo con un tono frío, casi venenoso. El padre adoptivo, Héctor, un empresario adinerado, parecía tener buenas intenciones, pero siempre estaba ocupado con sus negocios. Prometía estar presente, pero nunca cumplía. Para él, Mateo era más una responsabilidad social que un niño necesitado de amor. Mateo, con su mochila gastada y sus ojos llenos de preguntas, se sentía cada vez más solo. Recordaba la promesa que le habían hecho en el orfanato: tendrás una familia que te amará para siempre. Sin embargo, la realidad era muy distinta. Cada gesto, cada palabra, cada silencio en esa casa le confirmaba que no era bienvenido. Esa mañana, mientras intentaba desayunar, Claudia le arrebató el plato de las manos. «No. Ese es para Sofía, mi hija. Tú come pan seco, no puedes andar malgastando la comida buena». Mateo apretó los labios, conteniendo las lágrimas. Sofía, la hija biológica, lo observaba con una sonrisa burlona, disfrutando de cada humillación que su madre le infligía. Ese instante, tan breve pero tan cruel, marcó el inicio de un doloroso camino que Mateo jamás olvidaría. Y lo que pasó justo después lo dejaría con una herida aún más profunda en el corazón. El reloj de la cocina marcaba las 8 en punto. Afuera, el viento helado soplaba con fuerza, pero dentro de la casa el verdadero frío provenía de los corazones que lo habitaban. Mateo masticaba lentamente el pedazo de pan duro que le habían dejado, mientras observaba cómo Sofía disfrutaba de un desayuno caliente con jugo fresco, huevos revueltos y pan recién horneado. Intentó sonreír, como si no le importara, pero en su interior un nudo de tristeza se apretaba con cada bocado. ¿Por qué no me quieren? ¿Por qué me trajeron aquí si no piensan tratarme como parte de la familia?, pensaba, mirando fijamente el plato vacío que antes había sostenido. De pronto, Sofía rompió el silencio con una frase cruel. «Mamá, ¿por qué no lo devolvemos al orfanato? Se nota que aquí no encaja». Las palabras fueron como una daga directa al corazón del niño. Claudia soltó una carcajada seca y miró a su hija con complicidad. «Créeme, hija, yo también lo pienso, pero por ahora debemos aguantarlo. Tu padre cree que está haciendo una obra de caridad, y no quiero discutir con él. Ya sabes cómo se pone». Mateo bajó la cabeza, tragando saliva para no llorar frente a ellas. Su mayor miedo era que lo rechazaran de nuevo, y esas palabras confirmaban lo que tanto temía. Cuando Héctor entró en la cocina, trajeado y con el teléfono pegado a la oreja, apenas le dedicó una mirada a Mateo. Le dio una palmadita rápida en el hombro, como quien acaricia a un extraño, y salió deprisa rumbo a su auto de lujo. «Ya regreso tarde, no esperen la cena», dijo antes de cerrar la puerta. El sonido del portazo resonó como un eco en el pecho de Mateo. En esa casa llena de comodidades, él era invisible. Y lo peor estaba a punto de suceder esa misma tarde, cuando descubriría lo que Claudia realmente planeaba con él. Esa tarde, mientras el sol se ocultaba entre tonos anaranjados y el silencio reinaba en la casa, Claudia recibió una llamada. Su voz cambió, ya no sonaba fría, sino calculadora. «Sí, claro, tengo al niño aquí. No te preocupes, pronto encontraré la manera de convencer a Héctor de que lo llevemos de vuelta. No quiero que esto arruine mi vida perfecta». Mateo, escondido detrás de la escalera, escuchaba cada palabra con el corazón acelerado. Sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No era solo que no lo querían, estaban planeando deshacerse de él. Con las manos temblorosas, corrió a su cuarto, una habitación pequeña y casi vacía, con paredes desnudas y una cama estrecha.
Allí se abrazó a sí mismo, intentando contener el miedo. ¿Por qué siempre me dejan? Primero mis padres, luego tantas familias que nunca me escogieron, y ahora ellos, susurró, con los ojos llenos de lágrimas. De repente, la puerta se abrió de golpe. Sofía entró con una sonrisa maliciosa y lanzó su cuaderno escolar sobre la cama. Hazme la tarea. Si no, le digo a mamá que estabas espiando su llamada. Mateo la miró sorprendido, sin saber qué hacer. El chantaje era claro, o se sometía, o lo acusaban de algo que no había hecho. Claudia apareció pocos segundos después, mirándolo con una mezcla de desprecio y advertencia. No causes problemas, Mateo. Recuerda que en esta casa nadie te debe nada. Esa frase, tan dura como un golpe, lo dejó mudo. El niño entendió que no solo no era querido, sino que estaba atrapado en un lugar donde nadie lo defendería. Esa noche, mientras el viento golpeaba la ventana, Mateo decidió que no podía seguir así. Algo dentro de él comenzaba a despertar, un deseo de huir, de buscar un lugar donde, al fin, pudiera sentir que pertenecía. Lo que no imaginaba era que su vida daría un giro en cuestión de horas, y el camino hacia una nueva familia estaba a punto de comenzar. La madrugada llegó envuelta en un silencio inquietante. Mateo, acostado en su estrecha cama, no podía conciliar el sueño. Las palabras de Claudia resonaban en su mente como un eco insoportable: en esta casa nadie te debe nada. Con el corazón encogido, tomó la vieja mochila que había traído del orfanato. Dentro solo tenía un par de mudas de ropa gastada, un libro de cuentos infantiles y una fotografía arrugada de sus verdaderos padres, la única herencia que le quedaba. La sostuvo con fuerza, como si aquel trozo de papel pudiera darle valor. De pronto, escuchó pasos en el pasillo. La puerta se abrió lentamente, y la luz tenue dejó ver la silueta de Sofía. Llevaba una linterna en la mano y una sonrisa burlona en el rostro. ¿Qué haces despierto, huérfano?, susurró con crueldad. Yo, no puedo dormir, respondió él con voz temblorosa. Pues acostúmbrate. Aquí nadie se preocupa por ti. Sin esperar respuesta, Sofía arrojó la linterna sobre la cama de Mateo. Cuando él la recogió, notó que estaba rota. Era la única linterna que tenía para espantar la oscuridad de la noche. Sofía salió riendo, cerrando la puerta con un golpe seco. Mateo se quedó allí, con la linterna rota en sus manos y los ojos llenos de lágrimas. Esa humillación fue la gota que colmó el vaso. Decidió que no soportaría más. Al amanecer, mientras Claudia aún dormía y Héctor ya había salido a trabajar, Mateo abrió la ventana con cuidado. El frío de la mañana le golpeó el rostro, pero en lugar de detenerlo, lo hizo sentir libre por un instante. Se deslizó hacia afuera, con la mochila colgada en la espalda, y empezó a caminar por la calle desierta. No tenía un plan, no sabía a dónde ir, solo quería alejarse de aquel lugar que debía llamarse hogar pero que nunca lo fue. Lo que Mateo ignoraba era que, en esa huida desesperada, iba a encontrarse con alguien que cambiaría para siempre el rumbo de su vida. Mateo caminó durante horas por las calles grises de la ciudad. El sol comenzaba a asomarse tímidamente, iluminando vitrinas lujosas y autos relucientes que pasaban a toda velocidad. Mientras tanto, él avanzaba con la cabeza gacha, sintiendo que cada paso lo alejaba del rechazo, pero también lo hundía más en la incertidumbre. El estómago le rugía. No había probado nada desde la mañana anterior y la soledad pesaba como una piedra sobre su pecho. Se sentó en la acera frente a una panadería, observando cómo la gente entraba y salía con bolsas llenas de pan caliente. El olor era tan intenso que casi le hacía llorar. Fue entonces cuando un hombre mayor, de aspecto cansado y con ropa desgastada, se acercó a él. Llevaba una bolsa de plástico en la mano y un gorro que apenas cubría su cabello canoso. «Chico, ¿estás perdido?», preguntó con voz grave pero amable. Mateo dudó un momento antes de contestar. «No, solo no tengo a dónde ir». El hombre lo miró en silencio, como si reconociera ese dolor en sus ojos. Después, sacó de su bolsa un trozo de pan y se lo extendió. «Toma, come. No es mucho, pero al menos calmará tu hambre». Mateo recibió el pan con las manos temblorosas. Aquella acción, tan simple pero llena de humanidad, le devolvió por un instante la sensación de que no estaba completamente solo en el mundo. El hombre se sentó junto a él en la acera.
Me llamo don Ernesto. No tengo mucho, pero si quieres, puedes venir conmigo. Te daré un techo por esta noche. Nadie merece dormir en la calle, menos un niño como tú. Los ojos de Mateo se abrieron de par en par. Por primera vez en mucho tiempo, alguien le ofrecía ayuda sin esperar nada a cambio. Sin embargo, lo que Mateo aún no sabía era que aceptar aquella invitación sería el primer paso hacia un destino lleno de pruebas y también de revelaciones sorprendentes. Mateo caminó al lado de don Ernesto por varias calles hasta llegar a un barrio humilde y olvidado por la ciudad. Las casas eran de madera y ladrillo sin pintar, con techos de calamina que crujían con el viento. A pesar de la pobreza, había algo diferente en el ambiente, la gente se saludaba, los niños jugaban descalzos en la tierra y las vecinas conversaban en las puertas como si fueran una gran familia. Bienvenido a mi mundo, muchacho, dijo don Ernesto con una leve sonrisa mientras abría la puerta de una casita pequeña, con paredes gastadas pero limpias. El interior era sencillo, una mesa coja, 2 sillas de madera y un viejo colchón en el suelo. No había lujos ni comodidades, pero tampoco había miradas de desprecio ni palabras de rechazo. Era pobre, sí, pero cálido. Mateo, con los ojos muy abiertos, observaba cada rincón. Sentía que, a pesar de la precariedad, aquel lugar tenía más vida que la mansión fría de Héctor y Claudia. «Puedes dormir aquí esta noche», dijo don Ernesto, señalando el colchón. «No es gran cosa, pero al menos estarás seguro». Mateo asintió en silencio, conmovido por la generosidad de aquel hombre que apenas tenía para sí mismo y aún así lo compartía. Mientras comían un poco de sopa aguada que Ernesto había preparado, el hombre lo miró con seriedad. «Dime, hijo, ¿qué hace un niño como tú solo en la calle? ¿Dónde está tu familia?» Mateo bajó la mirada, apretando el trozo de pan en sus manos. «No tengo, y los que debían ser mi nueva familia no me quieren. Solo soy una carga para ellos». Don Ernesto suspiró hondo. Había en sus ojos un brillo de tristeza, como si entendiera demasiado bien lo que el niño sentía. A veces la sangre no hace a la familia, Mateo. A veces la familia se encuentra en los lugares menos esperados. Mateo levantó la vista, sorprendido por esas palabras. En su corazón, una pequeña chispa de esperanza comenzaba a encenderse. Aunque todavía no sabía que pronto el destino pondría a prueba tanto su fortaleza como la bondad de ese hombre. Esa noche, después de cenar, don Ernesto encendió una vieja lámpara de querosene que iluminaba la pequeña habitación con un resplandor cálido y tenue. Afuera, los grillos cantaban y el aire frío se colaba por las rendijas de las paredes, pero adentro se respiraba una calma que Mateo no recordaba haber sentido en mucho tiempo. El niño observaba en silencio mientras Ernesto guardaba sus pocas pertenencias en una caja de madera. Había fotos antiguas, cartas amarillentas y un medallón de plata que brillaba bajo la luz de la lámpara. Mateo no pudo evitar preguntar. ¿Y esas fotos, son de tu familia? Don Ernesto se quedó quieto unos segundos, como si el recuerdo le doliera. Luego, con un suspiro profundo, respondió. Sí, hijo, son de mi esposa y de mi hija. Hace muchos años que ya no están conmigo. La vida me las quitó demasiado pronto. Mateo lo miró con compasión. Sentía que aquel hombre cargaba con una soledad tan pesada como la suya. ¿Y, nunca más volviste a tener familia? Ernesto sonrió con tristeza, acariciando el medallón. No, muchacho. Desde entonces he vivido solo. Pero aprendí que aunque la sangre se pierda, el corazón todavía puede encontrar a quien amar y proteger. Esas palabras golpearon fuerte a Mateo. ¿Podría ser que él también encontrara un lugar en el mundo sin necesidad de tener los mismos apellidos que los demás? Ernesto notó el brillo en sus ojos y, acercándose, le puso una mano firme en el hombro. Mira, Mateo, no tienes que contarme todo ahora. Pero si decides quedarte unos días, este techo es tuyo. No tengo mucho, pero sí algo que vale más que el dinero, respeto y cariño sincero. Mateo, por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien lo veía como un ser humano y no como una carga. Cerró los ojos y dejó escapar un suspiro que llevaba guardado desde hacía semanas. Lo que ninguno de los dos sabía era que esa unión inesperada pronto se vería amenazada por algo mucho más grande que pondría a prueba su confianza y su fuerza. El amanecer en aquel barrio humilde tenía un ritmo propio, gallos cantando,
ollas golpeando en las cocinas y niños corriendo descalzos por las calles polvorientas. Mateo se despertó con ese bullicio, sorprendido de no sentir miedo por primera vez en mucho tiempo. El colchón era duro y la habitación pequeña, pero el calor humano de aquel lugar lo hacía diferente. Don Ernesto ya estaba afuera, barriendo el frente de la casa con una escoba gastada. Buenos días, hijo. Ven, acompáñame al mercado. Necesito comprar unas cosas para el almuerzo, dijo con una sonrisa. Caminaron juntos hasta el mercado popular, donde los vendedores gritaban ofertas y el olor a frutas y pan fresco impregnaba el aire. Mateo observaba fascinado cómo Ernesto saludaba a todos con respeto, el carnicero, la señora de las verduras, el niño que vendía caramelos. Aunque pobre, aquel hombre era querido en la comunidad. Sin embargo, la tranquilidad se quebró cuando, en una esquina, apareció un grupo de jóvenes problemáticos. Eran muchachos de unos 17 años, con miradas duras y ropa sucia. Uno de ellos, el más alto, empujó a Ernesto mientras pasaba. «Viejo inútil, ¿todavía andas recogiendo basura con tu huérfano?», dijo con burla, señalando a Mateo. Mateo sintió como la sangre le hervía. El insulto lo golpeó más fuerte que cualquier bofetada. Ernesto, en cambio, permaneció sereno. «Déjalos, hijo. No gastes tu energía en gente que no entiende de respeto», murmuró con calma. Pero el líder del grupo no se detuvo. Se acercó aún más y arrancó de las manos de Ernesto la bolsa de verduras que acababa de comprar. «Esto ahora es nuestro». Mateo dio un paso al frente, con el corazón latiendo con fuerza. «Devuélvelo. No tienes derecho». Los jóvenes soltaron una carcajada cruel. El más alto se inclinó hacia él, con los ojos llenos de amenaza. «¿Y tú qué vas a hacer, mocoso? Mejor vuelve al orfanato, allí es donde perteneces». Mateo sintió cómo se le encendía el alma, dispuesto a defender lo poco que tenían. Pero lo que sucedió en ese momento marcaría el inicio de una cadena de acontecimientos que cambiarían todo para siempre. Mateo respiró hondo y, sin pensarlo demasiado, se lanzó hacia el muchacho que sostenía la bolsa de verduras. Aunque era más pequeño y débil, le arrebató el paquete con una rapidez que sorprendió a todos. «Esto no es tuyo», gritó, abrazando la bolsa contra su pecho. El líder del grupo se enfureció. Con un gesto brusco lo empujó, haciéndolo caer al suelo. Los demás rieron a carcajadas, disfrutando del momento. Don Ernesto corrió de inmediato para levantar a Mateo, pero el niño, con los ojos brillando de valentía, volvió a ponerse de pie por sí mismo. «No me importa lo que digan, no me voy a dejar quitar lo poco que tenemos», exclamó con firmeza. Las risas se apagaron. El grupo de jóvenes no esperaba tanta determinación de alguien tan pequeño. El líder lo miró con rabia, levantando el puño para golpearlo. Pero antes de que pudiera hacerlo, una voz fuerte resonó en el mercado. «Basta ya». Todos voltearon. Era la señora Rosa, la dueña de un puesto de frutas. Una mujer robusta, de carácter firme y mirada protectora. Detrás de ella, otros vecinos empezaron a acercarse, formando un círculo alrededor de Ernesto y Mateo. «Aquí nadie se mete con don Ernesto ni con un niño indefenso», dijo Rosa, cruzándose de brazos. Los jóvenes, al ver que la multitud se unía en defensa, retrocedieron poco a poco. El líder escupió al suelo y gruñó. «Esto no termina aquí, viejo. Algún día te arrepentirás de haberte cruzado con nosotros». Con esas palabras, el grupo desapareció entre las calles. Mateo, aún con el corazón acelerado, miró a Ernesto con lágrimas contenidas. El hombre le puso una mano en el hombro y sonrió con orgullo. «Hijo, acabas de demostrar que la verdadera familia no se mide por la sangre, sino por el valor de proteger lo que amas». Pero aunque esa victoria parecía un alivio, las amenazas de aquellos jóvenes colgaban como una sombra peligrosa sobre el futuro de ambos. Esa noche, de regreso en la pequeña casa, Mateo no podía dejar de pensar en lo ocurrido en el mercado. Había defendido lo poco que tenían, pero también había despertado la ira de aquellos jóvenes. El recuerdo de las palabras del líder lo perseguía como un eco: «Esto no termina aquí». Don Ernesto, en cambio, parecía tranquilo mientras preparaba una sopa sencilla con las verduras recuperadas. «Hijo, no dejes que el miedo gobierne tu corazón. Siempre habrá gente que quiera arrebatarte lo poco que tienes,
pero lo importante es nunca rendirse. Mateo lo escuchaba con atención, aunque en el fondo una semilla de preocupación crecía dentro de él. Por primera vez sentía que tenía algo que proteger, aquel techo, aquella compañía, y ese sentimiento nuevo de pertenencia. De repente, alguien golpeó la puerta con violencia. El sonido retumbó en toda la casa. Mateo dio un salto, sobresaltado. Ernesto abrió con cautela, y del otro lado apareció Rosa, la frutera. Don Ernesto, tiene que tener cuidado, dijo con voz grave. Esos muchachos son conocidos en el barrio por meterse en problemas. No solo roban, también trabajan para un hombre peligroso que maneja todo desde las sombras. Y cuando él señala a alguien, no lo deja en paz. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Un hombre peligroso?, preguntó con temor. Rosa asintió. Le llaman el Gavilán. Nadie sabe su verdadero nombre. Maneja a esos chicos como peones, y no se detiene hasta doblegar a quien se interponga en su camino. El silencio llenó la habitación. Ernesto apretó los labios y miró a Mateo con seriedad. Entonces tendremos que estar preparados. No pienso dejar que te hagan daño. Mateo, al escuchar esas palabras, sintió por primera vez que alguien lo defendía de verdad. Pero al mismo tiempo comprendió que el precio de esa protección podía ser más alto de lo que jamás imaginó. Porque el Gavilán pronto pondría sus ojos en ellos. Y el pequeño refugio que habían construido podría desmoronarse en cualquier momento. La mañana siguiente parecía tranquila, pero en el corazón de Mateo pesaba la advertencia de Rosa. Mientras barría el pequeño patio, notó algo extraño, un sobre arrugado había sido deslizado bajo la puerta. Lo recogió con cautela y lo llevó a Ernesto. El hombre lo abrió lentamente, revelando una nota escrita con letras toscas. Viejo entrometido, no te metas en lo que no es tuyo. Devuélvenos al mocoso o tendrás problemas. Mateo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Devolverlo? ¿Cómo podían tratarlo como si fuera un objeto? Ernesto apretó el papel con fuerza, sus ojos chispeando de rabia. Malditos. Se creen dueños de todo, pero no saben lo que es el valor. Mateo, con la voz quebrada, preguntó. ¿Qué vamos a hacer, don Ernesto? Si insisten, van a venir por mí. El hombre se arrodilló frente a él, tomándole los hombros con firmeza. Escúchame bien, hijo, yo no soy como esa gente que te rechazó. Aquí no estás solo. Pase lo que pase, yo te voy a proteger. Esas palabras, dichas con tanta convicción, hicieron que los ojos de Mateo se llenaran de lágrimas. Por primera vez en mucho tiempo, alguien afirmaba que lo defendería sin condiciones. Sin embargo, mientras el día avanzaba, comenzaron a aparecer señales inquietantes. Un par de muchachos rondaban la esquina de la calle, observando la casa. En el mercado, algunos vecinos cuchicheaban al verlo pasar, y, al caer la tarde, alguien lanzó una piedra que rompió una de las ventanas, dejando una advertencia clara: el Gavilán ya los había marcado. Esa noche, el miedo se apoderó de Mateo. Sentía que, por más que Ernesto quisiera protegerlo, la sombra de ese hombre poderoso se extendía como un monstruo sobre ellos. Y lo que estaba a punto de suceder demostraría hasta dónde era capaz de llegar el Gavilán para imponer su dominio. La noche cayó sobre el barrio con una extraña pesadez. El viento golpeaba las láminas de calamina del techo, y cada crujido hacía que Mateo se estremeciera. Don Ernesto trataba de aparentar calma, preparando una infusión caliente para ambos, pero sus ojos revelaban preocupación. De pronto, un estruendo sacudió la puerta principal. Un golpe seco, fuerte, como si alguien la hubiese pateado. Mateo dio un salto, derramando la taza de té sobre la mesa. «Abran, o entraremos por la fuerza», gritó una voz ronca desde afuera. Ernesto se levantó de inmediato, tomando un palo de madera que tenía junto a la pared. «Quédate atrás, hijo», ordenó con firmeza, aunque su respiración delataba la tensión. La puerta volvió a estremecerse bajo un segundo golpe. Esta vez, los tablones crujieron peligrosamente. Mateo, con el corazón latiendo a toda velocidad, buscó instintivamente su vieja mochila. No quería perderla, era lo único que conservaba de su pasado. Finalmente, la puerta cedió y 3 muchachos entraron con violencia. Eran los mismos del mercado, pero esta vez llevaban palos y cadenas en las manos.
El gavilán manda un mensaje, dijo el líder con una sonrisa cruel. El mocoso no puede quedarse aquí. O lo entregas, o pagas caro. Mateo retrocedió hasta la esquina de la habitación, sintiéndose acorralado. Ernesto se interpuso entre él y los intrusos, levantando su improvisada arma. Si quieren tocar al niño, tendrán que pasar sobre mí. Los atacantes rieron, confiados en su superioridad. El primero lanzó un golpe con la cadena, pero Ernesto lo esquivó con sorprendente agilidad para su edad. El palo chocó contra el brazo del agresor, haciéndolo gritar de dolor. El caos llenó la pequeña casa, gritos, golpes y el sonido de objetos cayendo al suelo. Mateo, paralizado por el miedo, quería correr, pero no podía abandonar a Ernesto. En medio de la pelea, uno de los jóvenes logró sujetar a Mateo por la mochila, arrastrándolo hacia la puerta. «Lo tenemos, vámonos», gritó. El corazón de Mateo latía tan fuerte que apenas podía respirar. En ese instante comprendió que, si se lo llevaban, tal vez nunca volvería a ver a Ernesto, ni a sentir esa calidez que recién empezaba a conocer. Pero justo cuando parecía que todo estaba perdido, algo inesperado irrumpió en la escena. El grito de Mateo resonaba en la pequeña casa cuando, de repente, una piedra atravesó la ventana y golpeó la espalda del muchacho que lo sujetaba. El agresor soltó a Mateo con un alarido de dolor, y en ese instante la puerta se abrió de golpe. Era Rosa, la frutera, acompañada por 2 vecinos más. Llevaban palos improvisados y una determinación feroz en sus rostros. «Basta ya, cobardes, aquí no van a hacer lo que quieran», rugió Rosa, avanzando hacia los atacantes. El líder del grupo retrocedió sorprendido, pero no se dio por vencido. «Esto no es asunto de ustedes, vieja metida. El gavilán tiene la última palabra». «Pues dile al gavilán que en este barrio todavía sabemos defendernos», replicó Rosa, golpeando el suelo con su palo como advertencia. La tensión se volvió insoportable. Los vecinos, aunque no eran muchos, se unieron en un frente común junto a Ernesto. Esa unión inesperada cambió el equilibrio de fuerzas. Los muchachos dudaron unos segundos, y al notar que más personas comenzaban a asomarse desde las casas cercanas, finalmente decidieron escapar, lanzando amenazas mientras huían en la oscuridad. Mateo se desplomó en el suelo, respirando agitadamente. Ernesto corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. «Tranquilo, hijo, ya pasó. Nadie te va a llevar mientras yo viva». Los ojos de Mateo se llenaron de lágrimas, pero no de miedo, sino de gratitud. Por primera vez sintió que no estaba completamente solo, que había personas dispuestas a luchar por él. Rosa se acercó, poniéndole una mano en el hombro. «No es justo lo que les están haciendo. A partir de ahora no estarán solos, Ernesto. Este barrio protegerá al niño como si fuera nuestro». El corazón de Mateo latía con fuerza. Aquel barrio humilde, que horas antes le era desconocido, empezaba a sentirse más como un hogar que cualquier mansión llena de lujos. Sin embargo, en lo más profundo, él sabía que el gavilán no iba a dejar las cosas así. Y el próximo movimiento sería mucho más peligroso. El barrio entero murmuraba al día siguiente. Lo ocurrido en la casa de Ernesto se había esparcido como pólvora, y aunque los vecinos trataban de mostrarse valientes, todos sabían que enfrentarse al gavilán tenía un precio muy alto. Mateo ayudaba a Ernesto a recoger los restos de la ventana rota cuando un niño del barrio llegó corriendo, agitado y con el rostro pálido. «Don Ernesto, dejaron esto en la entrada del mercado». Era otro sobre, más elegante que el anterior. El papel olía a perfume caro y las letras estaban escritas con una caligrafía sorprendentemente cuidada. Ernesto lo abrió con cautela, y ambos leyeron en silencio. «El muchacho no es asunto tuyo. Ese niño tiene un valor que tú no comprendes. Entrégalo antes de que lo pierdas todo». El gavilán. Mateo sintió un escalofrío. ¿Un valor? ¿Qué significaba eso? ¿Por qué alguien como el gavilán se interesaría en un huérfano como él? «No entiendo», balbuceó, con la voz temblorosa. «¿Por qué me quieren a mí? Yo no soy nadie». Ernesto cerró el puño, arrugando la carta con fuerza. «No digas eso nunca más, hijo. Si ese hombre cree que puede usarte para sus negocios sucios, está muy equivocado. Tú vales más que cualquier amenaza de un criminal.
Pero en el fondo, Ernesto también estaba inquieto. Había algo en ese mensaje que lo hacía sospechar que el interés del gavilán no era solo capricho. Tal vez había un secreto en el pasado de Mateo, algo que ni el propio niño conocía. Esa tarde, mientras Ernesto trabajaba en silencio, Mateo abrió su vieja mochila y sacó la foto arrugada de sus padres biológicos. La miró con atención, y por primera vez notó un detalle que nunca había visto: en una esquina, apenas visible, había un símbolo grabado en el uniforme que llevaba su padre. Un símbolo que, sin saberlo, estaba conectado directamente con el poder y los negocios turbios de El Gavilán. Mateo frotó con cuidado la esquina de la fotografía, tratando de distinguir mejor aquel símbolo. Era un escudo diminuto, con la figura de un halcón en pleno vuelo y unas iniciales grabadas debajo, GV. Sus manos temblaron. Recordó las palabras de Rosa, cuando habló de aquel hombre peligroso. Le llaman El Gavilán. ¿Podía ser coincidencia? Don Ernesto, dijo con la voz apenas audible. Mire esto. El anciano dejó a un lado sus herramientas y tomó la foto. Sus ojos se entrecerraron al reconocer el símbolo. No puede ser, susurró. ¿Qué significa? ¿Por qué mi papá tenía esto en su ropa? Ernesto se sentó lentamente, como si un peso enorme cayera sobre sus hombros. Ese escudo pertenece a una organización, una red muy oscura que ha operado en la ciudad por años. Y sí, hijo. El Gavilán es uno de sus líderes. Mateo sintió un nudo en el estómago. Entonces, ¿mi padre estaba relacionado con él? Ernesto lo miró fijamente, con los ojos llenos de seriedad. Es posible. Tal vez trabajó para ellos, o tal vez intentó enfrentarlos. No lo sabemos aún. Pero ahora entiendo por qué te buscan: tú eres la última conexión con algo que tu padre sabía, o poseía. El corazón de Mateo se aceleró. Toda su vida había sentido que su historia estaba incompleta, que había un vacío imposible de llenar. Y ahora, de golpe, descubría que su pasado estaba enredado con la sombra de ese hombre al que todos temían. Entonces, si me encuentran, ¿me usarán para algo malo? No, hijo, respondió Ernesto con firmeza, apretándole el hombro. Mientras yo viva, no dejaré que eso pase. Pero debes estar preparado: el pasado de tu familia ha vuelto para alcanzarte. Mateo abrazó la fotografía con fuerza, como si de ella dependiera su identidad. Y aunque el miedo lo consumía, también comenzaba a sentir una chispa distinta: la necesidad de conocer la verdad sobre quiénes fueron sus padres y por qué el Gavilán lo quería tanto. Lo que Mateo no imaginaba era que muy pronto recibiría una pista inesperada que lo acercaría aún más a ese secreto, y que pondría a Ernesto y a todo el barrio en un riesgo aún mayor. 2 días después, mientras el barrio trataba de volver a la normalidad, Mateo decidió regresar al mercado con Ernesto. Quería sentir que la vida no se había detenido por culpa del miedo. Caminaban entre los puestos cuando un anciano vendedor de relojes usados se les acercó con una expresión intrigada. Ese niño, lo conozco, murmuró, señalando a Mateo. Mateo se quedó paralizado. Ernesto, desconfiado, lo tomó del hombro. ¿De qué habla, señor? El anciano sacó de un cajón un pequeño cuaderno gastado, de tapas negras. Lo abrió con manos temblorosas y señaló una foto antigua en blanco y negro: un hombre joven con uniforme, el mismo rostro que Mateo había visto en la fotografía de su padre. Este hombre venía seguido por aquí, se llamaba Gabriel Vargas. ¿Es tu padre, muchacho? Mateo sintió un vuelco en el corazón. Sí. Ese es mi papá. El anciano asintió con pesar. Tu padre era diferente a los demás de esa organización. Muchos le temían, pero yo supe que en realidad buscaba destruirlos desde adentro. Él me dijo una vez: si algo me pasa, mi hijo debe saber que nunca fui como ellos, punto. Ernesto lo miró sorprendido. ¿Y por qué el Gavilán lo persigue ahora a través del niño? El anciano bajó la voz, mirando a todos lados antes de responder. Porque Gabriel robó algo muy importante de la organización: documentos, pruebas, secretos que podían hundirlos. Nadie sabe dónde los escondió, pero todos creen que su hijo puede ser la clave para encontrarlos. Mateo se quedó en silencio, con la respiración agitada. La foto, el símbolo, la persecución, todo empezaba a encajar. Entonces, me buscan porque creen que yo sé dónde están esas pruebas. El anciano asintió lentamente. Y créeme, niño,
si el gavilán llega a ti primero, no descansará hasta arrancarte lo que cree que tu padre dejó en tus manos. Ernesto abrazó a Mateo con fuerza, como si quisiera protegerlo del mundo entero. Entonces es cierto. Tu pasado es más peligroso de lo que imaginábamos. Pero también puede ser la llave para liberarte de esa sombra. Mateo, con el corazón en llamas, comprendió que debía tomar una decisión, seguir huyendo, o enfrentar el legado de su padre. Y lo que estaba a punto de descubrir en la vieja mochila cambiaría todo para siempre. De regreso en la pequeña casa, Mateo no podía dejar de pensar en las palabras del anciano del mercado. Se sentía inquieto, como si algo hubiera estado frente a sus ojos todo el tiempo y nunca lo hubiera notado. Abrió su vieja mochila, aquella que siempre había cargado consigo desde el orfanato. Sacó la ropa gastada, el cuaderno de la escuela y la fotografía de sus padres. Revisó cada rincón, hasta que sus dedos tocaron algo extraño en el forro interior. Con paciencia, empezó a rasgar la tela deshilachada, y allí, escondido entre las costuras, apareció un pequeño sobresellado con cera. Mateo lo sostuvo con las manos temblorosas. El corazón le latía con tanta fuerza que parecía que iba a romperse. Ernesto lo observaba en silencio, entendiendo que aquel momento era crucial. «Ábrelo, hijo». «Es tuyo», dijo con voz firme pero suave. Mateo rompió el sello y sacó un papel doblado. En él había un mensaje escrito con letra apurada, seguramente por su padre. «Si lees esto, significa que ya no estoy contigo. He dejado pruebas contra el gavilán y su red. Solo pueden encontrarlas quienes sepan descifrar el lugar indicado, el árbol de los 3 caminos. Cuida este secreto, hijo mío. En ti confío». Mateo sintió que las lágrimas resbalaban por sus mejillas. Aquella era la primera vez que escuchaba, aunque fuera en un papel, la voz de su padre dirigiéndose directamente a él. Ernesto tomó el mensaje y lo leyó varias veces. El árbol de los 3 caminos debe ser una referencia a un lugar real. Si encontramos ese sitio, quizás descubramos lo que tu padre escondió. Mateo apretó la nota contra su pecho. Si eso ayuda a detener a el gavilán, quiero encontrarlo. No quiero seguir siendo una víctima, quiero honrar a mi papá. Ernesto sonrió con orgullo, aunque en su interior sabía que la decisión pondría a Mateo en más peligro que nunca. Esa misma noche, mientras planeaban la búsqueda, no se dieron cuenta de que alguien los estaba vigilando desde la oscuridad. Una silueta se alejaba lentamente de la ventana rota, llevando consigo la noticia de que el niño ya había encontrado la primera pista. El amanecer trajo consigo una mezcla de ansiedad y determinación. Mateo guardó cuidadosamente la nota en su mochila, mientras Ernesto preparaba una bolsa con pan duro, un poco de agua y una linterna vieja. «Hoy iremos a buscar ese árbol de los 3 caminos», dijo Ernesto, ajustando su sombrero gastado. «Pero debemos hacerlo con cuidado. Si alguien más sabe de esto, estaremos en grave peligro». Caminaron durante horas, siguiendo senderos polvorientos que se extendían hacia las afueras de la ciudad. El sol golpeaba fuerte, pero la idea de encontrar lo que su padre había dejado le daba a Mateo la fuerza para continuar. Al llegar a una bifurcación en el camino, se detuvieron. Ante ellos se abrían 3 senderos distintos, bordeados por árboles secos que parecían vigilar el silencio del lugar. Pero en medio de esa encrucijada, destacaba un viejo árbol torcido, enorme, con raíces que parecían abrazar la tierra y ramas que se extendían como brazos señalando direcciones opuestas. Mateo lo reconoció al instante. «Es aquí, el árbol de los 3 caminos». Ernesto palpó el tronco con atención. «Tu padre fue astuto, seguro escondió algo en este lugar. Busquemos bien». Comenzaron a revisar alrededor, entre las raíces, detrás del tronco, incluso debajo de las piedras. El silencio era tan profundo que cada crujido de hojas parecía un aviso. De pronto, Mateo encontró algo, un compartimento oculto en la base del árbol, cubierto con barro endurecido. Con esfuerzo, logró abrirlo y sacar una caja metálica pequeña, oxidada por el tiempo. «Aquí está», susurró con el corazón desbocado. Ernesto la observó con asombro. «Si tu padre arriesgó tanto para esconder esto, debe contener pruebas muy importantes contra el gavilán». Pero antes de que pudieran abrirla, un sonido los hizo girar. Entre los arbustos se escuchaban ramas quebrándose. Siluetas oscuras se movían con rapidez, rodeándolos poco a poco.
Mateo apretó la caja contra su pecho. Sabía que no era coincidencia. El gavilán ya sabía que habían llegado al árbol y no pensaba dejar que escaparan con ese secreto. Las ramas se agitaban cada vez más cerca y las siluetas comenzaron a salir de entre los arbustos. Eran al menos 5 hombres, todos vestidos de negro, con rostros cubiertos por pañuelos y armas improvisadas en las manos. El brillo en sus ojos dejaba claro que no estaban allí por casualidad. «Entréganos la caja, viejo», gruñó uno de ellos, avanzando con pasos firmes. «Sabemos que el mocoso la encontró. No hagan que esto sea más difícil de lo que debe ser». Mateo apretó con fuerza el pequeño cofre metálico contra su pecho, sintiendo como el miedo lo paralizaba. Ernesto dio un paso adelante, interponiéndose como un escudo humano. «Para tocarlo, tendrán que pasar primero sobre mí». Los hombres rieron con crueldad, confiados en su superioridad numérica. Uno de ellos levantó un machete oxidado, y el reflejo del sol arrancó un destello que hizo temblar a Mateo. «Don Ernesto», susurró el niño, con la voz quebrada. «No podemos contra todos». El anciano lo miró de reojo, con la mirada firme. «Entonces tendremos que ser más astutos». De pronto, Ernesto lanzó al suelo la linterna vieja que llevaba en la bolsa. El cristal se rompió con un chasquido y el queroseno derramado prendió en llamas al contacto con una chispa de su yesquero. En cuestión de segundos, un pequeño círculo de fuego comenzó a expandirse entre ellos y los atacantes. «Corre, Mateo, corre», gritó Ernesto. El niño, con la caja en brazos, salió disparado hacia uno de los senderos, mientras Ernesto lo seguía cojeando detrás. Los hombres intentaron rodear el fuego, pero las llamas y el humo les dieron una ventaja preciosa. Mateo corría sin mirar atrás, con el corazón a punto de estallar. El bosque parecía interminable, y el peso de la caja se volvía insoportable. Aún así, no se detuvo. Pero justo cuando creía que habían escapado, un silbido agudo cortó el aire. Desde lo alto de la colina, apareció un hombre montado en un caballo negro, con una presencia imponente y una mirada que helaba la sangre. Los demás hombres se detuvieron al verlo, inclinando la cabeza en señal de respeto. Ernesto palideció. «Dios santo, es él». Mateo tragó saliva, aferrándose con desesperación a la caja. Frente a ellos, por primera vez, se alzaba la figura del gavilán. El silencio se volvió insoportable. El caballo negro resopló, levantando polvo, mientras la figura imponente del gavilán bajaba lentamente de la montura. Llevaba un abrigo largo de cuero y un sombrero que le ocultaba parcialmente el rostro, pero sus ojos brillaban con un poder frío y calculador. Mateo retrocedió instintivamente, abrazando la caja metálica contra su pecho. Ernesto, aunque temblaba, se mantuvo firme, colocándose frente al niño como un muro humano. El gavilán sonrió con desdén. «Así que tú eres el hijo de Gabriel Vargas, igual de testarudo que tu padre. No sabes cuánto tiempo he esperado este momento». Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Usted conoció a mi papá?», preguntó con voz temblorosa. «Conocerlo es poco», respondió el hombre, avanzando lentamente. «Tu padre fue mi mejor hombre, hasta que me traicionó. Robó lo que me pertenecía y creyó que podía destruirme desde dentro. Pero yo siempre cobro mis deudas». Ernesto apretó los puños. «Tu padre no robó nada. Quiso acabar con tu corrupción, con tu red de violencia. Y ahora tú vienes a perseguir a su hijo como un cobarde». La sonrisa del gavilán se desvaneció, reemplazada por una mirada oscura. «Viejo entrometido, no entiendes nada. Ese niño es la clave para recuperar lo que Gabriel escondió. Y si no me lo entrega por las buenas, lo tomaré por las malas». Dos de sus hombres avanzaron, listos para arrebatar la caja de las manos de Mateo. El niño la sostuvo con todas sus fuerzas, aunque las lágrimas ya corrían por su rostro. «Nunca, esto es lo único que me queda de mi papá». El grito resonó en el bosque. Por un instante, incluso los secuaces parecieron dudar. El gavilán frunció el ceño, y con un movimiento de la mano detuvo a sus hombres. «Valiente, igual que tu padre. Pero te equivocas si crees que podrás huir para siempre. Esa caja tarde o temprano será mía». Ernesto aprovechó esa pausa. Tomó de la mano a Mateo y lo jaló hacia el sendero más estrecho, corriendo con todas sus fuerzas.
Los hombres del gavilán intentaron seguirlos, pero el bosque espeso se cerraba como un laberinto. Aún así, la voz del gavilán retumbó detrás de ellos, como una sentencia. No importa cuánto huyas, muchacho. El legado de tu padre te pertenece, y tarde o temprano, volverás a mí. Mateo corría con el corazón desbocado, sabiendo que aquel enfrentamiento solo era el inicio. Lo que guardaba la caja no solo podía salvarlos, también podía destruirlos. El sol comenzaba a ocultarse cuando Ernesto y Mateo, agotados y jadeantes, encontraron refugio en una cabaña abandonada a las afueras del bosque. El silencio allí era absoluto, solo interrumpido por sus respiraciones agitadas. Mateo se dejó caer en el suelo de madera, abrazando la caja metálica como si fuera parte de su propio cuerpo. Sus ojos estaban enrojecidos, pero brillaban con una mezcla de miedo y determinación. Don Ernesto, no podemos seguir huyendo. Tenemos que saber qué hay aquí dentro. Tal vez eso sea lo único que pueda detener a ese hombre. Ernesto lo miró en silencio, consciente de que abrir la caja cambiaría sus vidas para siempre. Sacó un viejo cuchillo y, con paciencia, forzó la cerradura oxidada hasta que ésta cedió con un chasquido metálico. Ambos contuvieron la respiración mientras levantaban la tapa. Dentro había varios sobres amarillentos, perfectamente sellados, y un cuaderno de cuero desgastado. Ernesto lo abrió con cuidado. Estaba lleno de nombres, cuentas bancarias, rutas de contrabando y fotografías que revelaban negocios ilegales. Cada página era una prueba directa contra el gavilán y su organización. Mateo observaba con asombro. Mi papá guardó todo esto. Ernesto asintió, con la voz grave. Tu padre era más valiente de lo que imaginábamos. No solo intentó enfrentarse al gavilán, lo documentó todo. Con estas pruebas, la policía podría desmantelar su imperio. Mateo apretó los puños. Entonces debemos llevarlas a las autoridades. Es la única manera de acabar con él. Ernesto lo miró con orgullo, pero también con preocupación. Sí, hijo. Pero recuerda, ahora que tenemos la verdad, el peligro será aún mayor. El gavilán hará lo imposible por silenciarnos. Mateo tragó saliva, consciente de la magnitud de lo que cargaban en sus manos. Por primera vez entendía el verdadero legado de su padre, no era solo sangre ni recuerdos, era la misión de terminar lo que él había empezado. A lo lejos, un aullido del viento atravesó la cabaña. Y justo en ese instante, una sombra se movió entre los árboles, observándolos con atención. Ellos aún no lo sabían, pero los hombres del gavilán ya habían rastreado su escondite. La noche había caído por completo, y la cabaña apenas se iluminaba con una vela improvisada. Ernesto revisaba el cuaderno mientras Mateo intentaba mantenerse despierto, aunque el cansancio lo vencía poco a poco. De repente, un crujido afuera los hizo estremecer. No era el viento. Eran pasos. Ernesto apagó la vela de un soplido y señaló a Mateo que guardara silencio. Ambos escucharon con atención, y entonces llegó el sonido inconfundible de ramas quebrándose alrededor de la cabaña. Estaban rodeados. Nos encontraron, susurró Mateo, apretando la caja contra su pecho. Ernesto se levantó con decisión. No podemos quedarnos aquí. Si nos atrapan, todo el sacrificio de tu padre habrá sido en vano. Debemos salir y llegar a la comisaría del pueblo. Con cautela, empujaron una tabla floja del suelo que revelaba un pasadizo improvisado hacia el exterior. Salieron arrastrándose entre raíces y hojas, tratando de no hacer ruido. Pero apenas habían avanzado unos metros cuando escucharon una voz poderosa que cortó la oscuridad. Salgan ahora mismo. Sé que están ahí. Era el gavilán. Su silueta se distinguía a contraluz, imponente, con una linterna en la mano y rodeado por sus hombres armados. Ernesto tomó a Mateo de la mano y corrieron hacia el sendero. Las luces de las linternas comenzaron a perseguirlos como ojos de depredadores en la noche. Los hombres gritaban, cada vez más cerca. Mateo tropezó, pero se levantó de inmediato, empujado por la adrenalina. El bosque parecía interminable, cada rama golpeaba su rostro y cada piedra amenazaba con hacerlo caer. A lo lejos, comenzaron a escuchar el murmullo del río. Ernesto apretó la mano del niño con más fuerza. Por aquí, hijo. El agua puede ayudarnos a despistar a los perros. Mateo apenas podía respirar, pero asintió.
El rugido del río crecía, y con él la esperanza de escapar. Sin embargo, justo antes de llegar a la orilla, una figura se interpuso en su camino. El haz de una linterna iluminó su rostro, el gavilán los esperaba al otro lado, sonriendo con la seguridad de quien ya ha ganado. Se los advertí, nadie huye de mí. Mateo y Ernesto se detuvieron en seco, atrapados entre la furia del río y la sombra del hombre más temido. El rugido del río se mezclaba con los gritos de los hombres que cerraban el cerco. La linterna del gavilán iluminaba a Mateo y Ernesto como si fueran presas acorraladas. «Entrégame la caja, muchacho», ordenó con voz grave. «Ese cuaderno no te pertenece. Es mío, y de tu padre, que me lo debe desde hace años». Mateo, jadeante, abrazó la caja con fuerza. «Mi papá no le debía nada. Él quería detenerte». Los ojos del gavilán se entrecerraron, y una sonrisa torcida se dibujó en su rostro. «Tu padre no era el héroe que crees. Fue uno de los míos. Trabajó para mí, hasta que decidió traicionarme. Tú no lo entiendes, pero si te quedas conmigo, tendrás el poder que él rechazó». Ernesto dio un paso adelante, interponiéndose. «Basta de mentiras. Tu padre luchó para que este niño no creciera bajo tu sombra. Y yo no permitiré que lo uses». La tensión se volvió insoportable. Los hombres de El Gavilán levantaron sus armas improvisadas. Mateo temblaba, confundido. ¿Podía ser cierto lo que decía aquel hombre? ¿Había algo oscuro en el pasado de su padre? De pronto, el gavilán sacó algo de su abrigo, una cadena con un medallón idéntico al que aparecía en la foto que Mateo guardaba. El brillo metálico arrancó un grito del niño. «Ese medallón era de mi papá». «Exacto», replicó el gavilán, acercándose con calma. «Él me lo entregó antes de morir, ¿no ves? Él nunca pudo escapar de mí». Las palabras fueron como un golpe en el pecho de Mateo. Las dudas lo desgarraban por dentro. Ernesto lo tomó de los hombros, mirándolo fijamente. «No lo escuches, hijo. Solo quiere quebrarte. Lo único real es lo que tu padre dejó en esa caja, pruebas, no cadenas». Los ojos de Mateo se llenaron de lágrimas. Sentía que el destino lo empujaba hacia una decisión imposible, creer en el legado heroico de su padre o aceptar la oscura versión del gavilán. En ese instante, un rayo iluminó el cielo y el trueno sacudió la tierra. El río rugió con más fuerza, como si invitara a Mateo a tomar el salto definitivo. Y entonces, con la caja apretada contra su pecho, tomó una decisión que cambiaría todo. La lluvia comenzó a caer con furia, golpeando el suelo y haciendo que el río pareciera un monstruo desatado. Mateo, con la caja apretada contra su pecho, miró a Ernesto y luego a el gavilán. En sus ojos brillaba una mezcla de miedo y valentía. «Prefiero perderlo todo antes que entregarte lo que mi padre protegió», gritó, con la voz quebrada pero firme. Y antes de que alguien pudiera detenerlo, corrió hacia la orilla y se lanzó al río embravecido. «Mateo», gritó Ernesto, corriendo tras él. Sin pensarlo dos veces, también se lanzó al agua. El rugido del río ahogó los gritos de furia del gavilán. Sus hombres intentaron seguirlos, pero la corriente era demasiado peligrosa. Solo pudieron observar cómo el niño y el anciano eran arrastrados por las aguas oscuras. Mateo luchaba por mantenerse a flote, mientras la caja metálica lo hundía. Estaba a punto de soltarla, pero una voz interior, la voz de su padre, parecía susurrarle: «No la sueltes, hijo. Esta es la verdad que salvará tu futuro». Con todas sus fuerzas, Mateo mantuvo la caja contra su pecho. Ernesto nadaba cerca, luchando contra la corriente para alcanzarlo. Finalmente, logró sujetarlo del brazo y lo empujó hacia la orilla, donde ambos cayeron exhaustos, empapados y temblando. El río se llevó consigo a los hombres que intentaron seguirlos. Por primera vez en mucho tiempo, Mateo sintió que el destino estaba de su lado. Ernesto, jadeante, lo miró con orgullo. «Esa fue la decisión más valiente que has tomado, hijo. Preferiste arriesgar tu vida antes que perder lo que tu padre te confió. Eso es lo que significa ser libre del gavilán». Mateo abrazó la caja, llorando sin contenerse. «No quiero ser como él, don Ernesto. Quiero ser digno de mi papá». A lo lejos, el eco de la tormenta se mezclaba con el rugido del río, como si la naturaleza misma celebrara su decisión.
pero aunque habían escapado por ahora, sabían que la batalla final aún estaba por llegar. Porque el gavilán no se rendiría tan fácilmente, y la próxima vez iría con todo su poder. El amanecer llegó con un cielo despejado, como si la tormenta de la noche anterior hubiera limpiado no solo el aire, sino también el corazón de Mateo. Junto a Ernesto, caminó durante horas hasta alcanzar el pueblo más cercano. Exhaustos y empapados, se presentaron en la comisaría con la caja metálica en las manos. El oficial a cargo, sorprendido al ver las pruebas, escuchó con atención la historia. Poco después, varios agentes comenzaron a revisar el cuaderno y los documentos. Sus rostros serios confirmaban lo que Ernesto ya sabía: esas pruebas eran suficientes para iniciar una operación contra el gavilán. Muchacho, lo que traes aquí podría desmantelar a uno de los hombres más peligrosos de la ciudad, dijo el oficial con solemnidad. Gracias a ti, muchos estarán a salvo. Mateo bajó la mirada, sintiendo que por primera vez su existencia tenía un propósito mayor. No era solo un huérfano rechazado, era el heredero de un legado de valentía. Los días siguientes fueron caóticos. La noticia se esparció rápidamente: la policía había capturado a varios miembros de la red criminal, y aunque el gavilán logró escapar, ya no tenía el mismo poder. El miedo en el barrio comenzó a desvanecerse poco a poco. Esa tarde, de regreso en la humilde casita de Ernesto, Mateo lo miró con los ojos brillantes. Gracias, don Ernesto, si no fuera por usted, yo seguiría perdido, creyendo que nadie me quería. El anciano sonrió y le acarició el cabello. Hijo, la familia no siempre es la que te toca, sino la que decides construir. Y desde el día en que entraste a esta casa, yo supe que eras mi familia. Mateo lo abrazó con fuerza, sintiendo por primera vez lo que realmente significaba pertenecer. No necesitaba una mansión ni un apellido prestigioso, había encontrado amor y protección en el lugar menos esperado. La cámara de esta historia se aleja mostrando al niño y al anciano caminando juntos por el barrio, rodeados de vecinos que los saludan con cariño. El aire se llenaba de esperanza. Moraleja final: la sangre no siempre define a la familia. A veces, la verdadera familia se encuentra en quienes eligen quedarse a tu lado, incluso en medio del peligro. Si esta historia te tocó el corazón, déjanos un comentario con tu opinión, dale like y suscríbete para seguir viendo más relatos conmovedores como este. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo esperanza e inspiración.